Jóvenes, buenas tardes. Esta es la clase 2 de la semana 10 de cálculo diferencial para la sección C. Bueno, en esta clase vamos a ver el tema de diferenciales. ¿Ya? A ver, entonces vamos a compartir la pantalla. Ahí está, por favor me confirman que estén viendo la pantalla. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a poner aquí clase 10.2. El diferencial de una función. A ver, entonces, ¿cómo es esto del diferencial de una función? Entonces, el primer punto que vamos a ver es incremento de una función, ¿no? Entonces, eh, vamos a poner aquí, a ver, incremento o variación de una función. Más. A ver, vamos a poner aquí, vamos a considerar la gráfica de una función. Y para comodidad de la explicación, vamos a suponer que la gráfica es así, ¿no? Entonces vamos a decir, sean A, un conjunto no vacío de R, F, que va de A a R, una función, y X0, un elemento de A. Entonces, ponemos aquí X0, entonces el valor de F en ese número es F de X0. Entonces, es claro que el valor de F en X0 es F de X0. ¿De acuerdo? Así. Entonces, supongamos que la abscisa que ahora es X0, varía en la cantidad delta X, ¿no? Entonces, esa es la variación de la abscisa, ¿no? Así. Digamos, de manera que X0 más delta X, ese número, siga estando en el conjunto A, o sea, en el dominio de la función. Vamos a asumir que este es X0 más delta X. Ahí está. Listo aquí. Y listo acá. Muy bien, entonces, este numerito es F evaluado
en x0 más delta x. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de f, en x0 más delta x es f evaluada en x0 más delta x. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si hacemos que y sea igual a f de x, entonces ahí tenemos dos variables, ¿verdad? X, que es la variable independiente. X es la variable independiente. Mientras que y es la variable dependiente. Así. ¿De acuerdo? De esa manera. Entonces es claro que y depende de x. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Cuánto varía y? ¿No? ¿Cuánto varía y cuando x, o sea, la abscisa, cuando x varía de x0 a x0 más delta x? Así. ¿No? ¿Cuánto varía y? Entonces, a ver, si denotamos, si simbolizamos la variación de i, si denotamos la variación de i por este símbolo, entonces es claro que la variación de i exactamente es igual a f de x0 más delta x menos f de x0. ¿Se entiende eso? Entonces, esa es la variación de i, hablando exactamente. Entonces, por ejemplo, sea f de x igual x al cuadrado más 6x más 7. F de 5 es igual a 62, ¿verdad? Y entonces, estamos acá en 5. Entonces, f de 5,1 es 68,61. Así. Bien, entonces, la variación de x es 0,1, ¿verdad? Porque de 5 pasó a 5,1. Sin embargo, la variación de y es no es 63, aquí es 63,61. Entonces, la variación de y es 1,61. ¿Se entiende eso? Entonces, un cambio en la abscisa de 0,1, o sea, en 5, genera un cambio, una variación en y de 1,61. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, profe, está claro. Bien, entonces esa es la variación de una función. ¿De acuerdo? Esa es la variación de una función. Y hasta ahí no hay nada de derivada, ¿no? Así. Muy bien. Ahora, si por ejemplo, con la misma función, sea f de x igual x al cuadrado
más 6x más 7. Así. Muy bien. Entonces, si y es igual a f de x, entonces la variación de y sería pues f evaluado en x más delta x menos f de x, ¿no? Estoy tomando cualquier x. Así. Entonces, en este caso, esa variación es x más delta x al cuadrado más 6 veces x más delta de x más 7. Todo eso es f evaluado en x más delta x menos f de x, que es x cuadrado más 6x más 7. Entonces usted puede simplificar eso y establecer que la variación de y aquí es igual. Fíjense que el x al cuadrado que sale aquí se cancela con el x cuadrado del lado derecho. Después el 7 se cancela, el 6x se cancela también. Pero ¿qué sobrevive? Acá sería 2x por la variación de x más la variación de x elevado al cuadrado, ¿verdad? Más 6 veces la variación de x. Esa sería la variación de y en cualquier x y con cualquier variación que pueda tener la, eh, la, eh, la abscisa, ¿no? Entonces, fíjense que la variación de y es igual a 2x más 6 por la variación de x más la variación de x elevado al cuadrado. ¿Se entiende, jóvenes? Esta es la versión final para la variación de y. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe, sí, está claro. Profe, está claro. ¿Sí? Bien, ahora, estoy hablando ahí en términos generales para una función f de x o para la función f de x igual x cuadrado más 6x más 7. Y hasta aquí, si se dan cuenta, no he mencionado para nada a la derivada. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora voy a continuar de esta gráfica, pero voy a suponer adicionalmente que f es derivable en x0. Entonces ahora voy a continuar con la gráfica. Vamos a suponer que es la gráfica de f. Aquí está x0. F de x0. Y por acá está x0 más la variación de x. Y por acá f evaluado en x0 más la variación de x. Entonces usted puede ver que la variación de y, eh, geométricamente es todo esto, ¿verdad? Esa es la variación de y. ¿Se entiende? Entonces, eso de ahí representa la variación de y. Y claro, nosotros ya sabemos, porque hemos establecido antes, que la variación de y es igual a f evaluado en x0 más delta x menos f en x0. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Muy bien. Ahora aquí vamos a hacer una suposición adicional. Supongamos que f es derivable en x0. Perdón, jóvenes. Supongamos que f es derivable en x0. Entonces, eso significa que existe la recta tangente a la gráfica de f en el punto, ¿no? Luego,
existe la recta tangente LT a la gráfica de F y en el punto P de coordenadas x0, f de x0. ¿No? Y la pendiente de esa recta tangente, nosotros sabemos que es f' evaluada en x0, ¿verdad? Entonces, vamos a trazar esa recta tangente. Entonces, esa recta tangente en el punto x0, f de x0, más o menos es esta de aquí. Ahí, ¿no? Esa es la recta tangente. Ya está. Muy bien, entonces, esa es la recta tangente a la gráfica de f en el punto x0, f de x0. Muy bien. Entonces, yo voy a considerar, aquí, ¿no? Esto de aquí, esta altura, esta es f evaluada en x0, ¿verdad? Pero esta altura, no sé cuánto es. Entonces yo lo voy a llamar h a esa altura. Así. Y a esta cosa de aquí, yo lo voy a llamar phi. Así. ¿Ya? Así. Entonces, en principio, de la gráfica, ¿no? De la gráfica se ve de la gráfica de f, se ve que la variación de i es igual a qué cosa. La variación de f, o de i, perdón, es igual a qué. Sería pues f de x0. No, perdón. La variación de i sería h más phi, ¿verdad? Así. Y a eso le voy a llamar asterisco. Muy bien. Entonces, pero ¿cómo hallamos h? Si llamamos alfa a ese ángulo, la pendiente de la recta tangente, sabemos que es la tangente de alfa, ¿verdad? Pero la pendiente de la recta tangente, también sabemos que es f' evaluada en x0. Y la tangente de alfa sería h sobre la variación de x. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos aquí, de todo esto, eso implica que la en x0 es h sobre la variación de x. Y eso obviamente implica que h es igual a f' en x0 por la variación de h. Ya está. Entonces, si reemplazamos en asterisco, tenemos que la variación de i es igual a h, que es f'
de f en x0 por la variación de x más esta phi. Entonces, de aquí, ¿no? Voy a llamar a esto 2 asterisco. Entonces, ¿cómo es phi cuando la variación de x es muy pequeña? ¿Cómo es? No sé, yo no sé cómo es phi, pero vamos a ver cómo es phi cuando la variación de x es pequeña. Entonces, de 2 asterisco, tenemos que f, esta es la variación de y, ¿no es cierto? Pero la variación de y es f de x0 más delta x menos f de x0. Esa es la variación de y. Y eso es igual a f' en x0 por la variación de x más phi. Así. Muy bien. Si dividimos todo entre la variación de delta x, ¿no? Entonces queda así. F de x0 más delta x menos f de x0 sobre la variación de x. Esto es igual a f' de x0 más phi entre la variación. Así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le tomamos límite a todo cuando h tiende a 0. Entonces, cuando delta x tiende a 0, ¿cuál es el límite? Aquí sería así. Esto sería el límite cuando la variación de x tiende a 0 de f' en x0 más phi sobre la variación de x. Pero este límite, en el lado izquierdo, ¿qué cosa es? Es la derivada de f en x0, y ese límite existe, pues estamos asumiendo que f es derivable en x0. El límite de esta constante es la misma f' de x0, y aquí quedaría pues el límite cuando delta x tiende a 0 de phi sobre la variación de x. Pero este y este se cancela, y eso implica que el límite cuando la variación de x tiende a 0 de phi sobre la variación de x, esto es igual a 0, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto de aquí? ¿Qué significa? Eso implica que el límite de phi cuando delta x tiende a 0, eso es igual a 0. ¿Y qué significa esto de acá? ¿Qué significa eso? Que cuando delta x es muy pequeña, cuando la variación de x es muy pequeña, entonces phi también es muy pequeña, es casi 0. ¿Verdad? Cuando delta x es muy pequeña, entonces phi también es casi 0. Por lo tanto, si reemplazamos en 2 asterisco, miren que 2 asterisco era esto, la variación de y es igual a f' de f en x0 por la variación de x más phi, ¿no? Eso era 2 asterisco, ¿verdad? Así. Muy bien, eso es 2 asterisco. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí al último? Que cuando delta x es muy pequeño, phi también es muy pequeño. Entonces vamos a decir aquí, cuando delta x es muy pequeño, cuando delta x es muy pequeño, entonces nosotros sabemos que cuando delta x es muy pequeño, cuando delta x es muy pequeño, nosotros sabemos que la phi es muy pequeña. Entonces, si eso lo reemplazamos en asterisco, entonces tenemos que la variación de y es aproximadamente igual a f' de f en x0 por la variación de x. ¿Se entiende? Así. Entonces, este es el resultado importante. Así. Entonces, ¿qué vamos a decir? En resumen,
si f es derivable en x0, entonces la variación de y, o sea, asumiendo que y es igual a f de x, obviamente, la variación en y es aproximadamente igual a f' de f hablado en x0 por la variación de x. ¿Se entendió eso, jóvenes? Sí, profe, está entendible. Ya está. Entonces resulta que esta expresión, resulta que la expresión, f' de x0 por la variación de x es un valor aproximado de la variación de y cuando delta x es muy pequeño. ¿De acuerdo? Así. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esta expresión se vuelve muy importante ahora, ¿no? Así. Entonces, a esa expresión se le llama el diferencial de f, ¿no?, en x0 con variación delta x. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a definir ahorita. Entonces, sean A un conjunto no vacío, f de A en R una función, x0 un elemento de A, ¿sí? Y vamos a suponer que f es derivable en x0. Así. Entonces, el diferencial de f en x0 con variación delta x se denota por así, o también así, ¿no? Si es que y es igual a f de x, así, y se define de la siguiente manera. El diferencial de f en x0 es igual a f' en x0 por la variación de x. ¿De acuerdo? Así. O también, si quieren, o diferencial de y es igual a f' de x0 por la variación de x. ¿De acuerdo? De esa manera. Entonces, si a esto le llamamos 3 asterisco, ¿verdad? Entonces,
de 3 asterisco se sigue que si delta X es muy pequeña, ¿no? Entonces, la variación de Y es aproximadamente igual al diferencial de Y. Así. Y esa es la utilidad del diferencial. ¿De acuerdo? Que cuando la variación de X es muy pequeña, el diferencial de Y es un valor aproximado de la variación de Y. Obviamente asumiendo que F es derivable en X0. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Pero qué? Ya vamos a ver eso, ¿no? Primero esto de la variación con el diferencial. Por ejemplo, sea f de x igual x cuadrado más 6x más 7. Entonces, el diferencial yo voy a poner acá sea y igual x cuadrado más 6x más 7. El diferencial de y es 2x más 6, ¿verdad? Que es la derivada, por la variación de y, o de x, perdón. Ese es el diferencial de y. ¿De acuerdo? Así. Entonces, para x0 igual a 5 y la variación de x igual 0,1, que es pequeño al lado de 5. Entonces, el diferencial de y, ¿a qué es igual? 2 por 5 es 10, más 6, 16, 16 por 0,1. Entonces, el diferencial de y es 1,6, ¿verdad? Así, ese es el diferencial de y. ¿Y cuánto había salido la variación de y? ¿Se acuerdan? En el ejemplo, la variación de y, ¿cuánto había salido? 1,61. Entonces, el diferencial de y es 1,6, mientras que la variación de y es 1,61. Entonces, usted puede ver que la variación de y está dada aproximadamente por el diferencial de y. ¿Sí? Lo cual es simplemente confirmar lo que ya hemos establecido antes en general, ¿no? Así. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, Sí, profe, profesor, está claro. está claro. De esa manera. Muy bien. ¿De qué otra manera nosotros podemos usar el diferencial? Veamos otro uso del diferencial. Un ratito, jóvenes, por favor.
¿Por qué dicen brujería, magia negra, jóvenes? ¿Qué pasó? Porque sorprende, profesor, que como la matemática, ¿no? Esas aproximaciones. Es un decir, ¿no? Así Parece es. magia. Ujú. Y eso que la estamos aproximando con una función de primer grado. Más adelante vamos a aproximar una función con polinomios y con el polinomio y con el grado que usted quiera. En la medida que el grado sea mayor, la aproximación será mejor. Yo creo que es Newton-Raphson o ¿Perdón? ¿cómo se llama el método? Creo que tiene un nombre. Taylor. Taylor. Sí. Bueno, entonces decía, otro uso del diferencial. Fíjense. Nosotros, a ver, si, igual, ¿no? Si A es un conjunto no vacío, contenido en R, X0 está en A, y F
de A en R es una función derivable en A. O en X0, perdón. Así. Entonces, nosotros hemos establecido que la variación de I es aproximadamente igual al diferencial de I, ¿no? Así, asumiendo pues que I es igual a f de x, ¿no? Así. Muy bien. Entonces, ¿pero qué cosa es la variación de I? ¿No? Cuando la variación de x es muy pequeña, entonces se cumple que la variación de I es aproximadamente igual al diferencial de I. Pero ¿qué cosa es la variación de I? La variación de I es f de x0 más delta x menos f de x0, y eso es aproximadamente igual al diferencial de I, que es f' de x0 por la variación de x, ¿no? Entonces eso quiere decir que cuando delta x es muy pequeño, f evaluado en x0 más delta x es aproximadamente igual a f de x0 más f' de x0 por la variación de x. Pero, ¿qué sucede esto de aquí? ¿Qué sucede aquí? Si delta x es muy pequeño, entonces este de aquí es un número, digamos x, ¿verdad? Que está muy cerca de x0, ¿no? Entonces, si x es igual a x0 más delta x, entonces eso quiere decir que x es muy cercano a x0, ¿verdad? Por lo tanto, f de x es igual o aproximadamente igual a f de x0 más f' de x0, y la variación de x sería pues x menos x0. ¿Se entiende así? Y entonces, pero esto es válido para x cercanos a x0. Para los x cercanos a x0, se cumple que f de x es aproximadamente igual a f de x0 más f' de x0 por x menos x0. Por ejemplo, sea f de x igual, por ejemplo, raíz cuadrada de x. ¿De acuerdo? Y vamos a tomar x0 igual a 4. Entonces está claro que f de 4 es 2, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora yo voy a tomar x igual 4,1. Entonces voy a evaluar la f en 4,1. 4,1 está cercano a 4. Entonces voy a decir f de 4,1 es aproximadamente igual a f de 4 más f' evaluada en 4 por 4,1 menos 4. ¿Se entiende? Estoy reemplazando aquí. Y eso lo puedo hacer porque 4,1 es muy cercano a 4. Entonces, f de 4,1 es aproximadamente igual. F de 4 es 2. Ahora, f' de x es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, f' en 4 es un cuarto, ¿verdad? Entonces acá es más un cuarto por 0,1. Entonces, esto aquí es 2 más, esto es 0,25, entre sería 0,025. ¿De acuerdo? Entonces, f evaluado en 4,1 es aproximadamente igual a 2,025. Es decir, la raíz cuadrada de 4,1 es aproximadamente igual a 2,025. Ya está. Y ahora ustedes saquen con su máquina
el valor de la raíz cuadrada de 4,1. ¿Cuánto sale eso ahora? Saque usted con su calculadora la raíz cuadrada de, como 2.0248. eso sale 2,0248, ¿no? ¿Y es buena o no la aproximación? Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces, ya está. Esa es otra aplicación de los diferenciales. ¿Sí? A ver, voy a poner aquí. Profe, una consulta. Diga. Si me pidieran la raíz cuadrada de 17, lo trabajaría con el, ¿cómo se llama? Con el 16, ¿no? Para calcular así su valor aproximado. Claro, claro. Así es. Sí. Gracias, profesor. Ujú. A ver, ¿cómo sería? A ver, a ver, sea f de x, sea f de x igual raíz quinta de x, ¿no? Así. Si tomamos x0 igual a 32, ¿verdad? Entonces f de x0 es 2. Si consideramos la variación de x igual 0,01, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular nosotros, o vamos a poner así, ¿no? ¿Cómo sería f, o voy a poner así, cómo sería la raíz quinta de 32,01? Eso sería igual a f de 32,01. Muy bien, eso aproximadamente a qué es igual a f de 32 más la derivada de f en 32 por 32,01 menos 32. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Sí? Estoy reemplazando aquí. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual, f de 32 es 2, más f' de 32, usted lo puede hallar, eso es 1 sobre 80, y esto de aquí es 0,01. Entonces, esto es 2,000125. Usted puede decir que la raíz quinta de 32,01 es aproximadamente igual a 2,00125. ¿No? Y ahora usted compare con lo que obtiene con la calculadora. ¿Sí? Compare usted con lo obtenido con la calculadora. ¿Sí? Ya está. Listo. Bueno, así. Muy bien. Otro uso que se le da al diferencial es lo siguiente. Vamos a poner otro uso. Otro O sea, uso. lo que está haciendo ahorita se llama aproximación lineal, ¿cierto? No, todavía no, no, no. ¿Qué se diferencia? Aquí lo que voy a hacer la linealización de una función. Aquí es la linealización de una función. En realidad es formalizar mediante una función lo que hemos hecho antes. Linealización de una función. A ver. Vamos a poner acá. Sean A.
un conjunto no vacío, X0 en A, y F, una función derivable en X0. Una función derivable en X0. Muy bien. Entonces, si F es derivable en X0, eso implica que existe la recta tangente a la gráfica de F en el punto X0 y F de X0. Digamos, por acá, ¿sí? Y vamos a trazar ahí la recta tangente. Muy bien, entonces tracemos la recta tangente a la gráfica de F en el punto X0, F de X0. Así. Ya, de esa manera. Bien, entonces, fíjense. Ahí está. Entonces, fíjense. Veamos. LT, o sea, la ecuación para LT, para la recta tangente, tenemos que el punto de paso es X0, F de X0, y que su pendiente es F' de X0, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? Sería pues I menos F de X0, pase. Debe ser por la exigencia que le hago a mí. Ya, pues voy a revisar. Ya se dio cuenta de eso. Sí, claro. Ya, ahorita tengo que. Ya, lo regresa, ¿no? Sí, sí, ya. Bueno, entonces la ecuación de esta recta tangente es I menos F de X0 es igual a F' de X0 por X menos X0, ¿verdad? Entonces de ahí usted puede decir, puede despejar que I es igual a F' de X0 por X menos X0 más F de X0. Entonces esa es la ecuación de la recta tangente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la recta tangente obviamente está definida en todos los reales, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a definamos la función, L que va de R en R de la siguiente manera. Para todo X que está en R, L de X es F' de X0 por X menos X0 más F de X0. Entonces, esa función está bien definida, ¿verdad? ¿Sí? Esa función está bien definida.
Entonces, ya es, y la gráfica de esa función es la recta tangente. ¿Se entiende? La gráfica de esa función es la recta tangente. Pero, ¿qué tiene que ver esa función con lo que estamos haciendo? Entonces, fíjense, el dominio de esta función es todo verde y la gráfica es esta recta tangente, ¿sí? Muy bien. Entonces, pero cuando x está cerca de x0, cuando x está cerca de x0, cuando x está muy cercano a x0, entonces f de x es aproximadamente igual a L de X. Así, ¿de acuerdo? Entonces, la función L se llama la linealización de f en x0. Se llama la linealización de f en x0. Así, obviamente, si cambiamos el punto, va a cambiar la función, ¿no? Si cambia el punto de x0, si cambia el número de x0, va a cambiar la función. Entonces, esa función se llama la linealización de f en x0. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. En el introductorio también lo vimos algo de esto, profe. Por eso está entendible. Ay, 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 ay. ¿Con quién hicieron el introductorio? Algo de Roger, creo que era. ¿Cómo? Su nombre era Roger. Metzger, creo que se apellidaba. Ahí está, algo así. Roger Roger. Metzger. Roger Metzer. Roger Javier. Ajá, ese apellido Lexer creo que es. Metzger Albán. ¿Ah? Metzger Albán, creo que era. Sí, Metzger Albán, sí. Bien. Entonces, esa es otra cosa que se puede hacer con el diferencial. Entonces, en este caso, la función f se está aproximando por una recta. Pero también cuando veamos el polinomio de Taylor,
vamos a ver que una función se puede aproximar por un polinomio cuadrático, por un polinomio cúbico, etcétera, ¿no? Y en la medida que el grado del polinomio sea mayor, la aproximación será mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, hay en la linealización de la función f de x igual raíz cuadrada de x cuadrado más 9 en x0 igual a 4. A ver, jóvenes, ¿cuál es la respuesta? A ver si, ¿cómo sería L en X? Ya está. A ver, resuelvan ustedes. Profe, me sale 4 quintos por x menos 4 más 5, la lineación de la función de f. ¿Puedes repetir? 4 quintos de x por x menos 4 y todo eso le suma 5. Ya, entonces, ¿cuánto sale? Y 4 quintos de X más ¿cuánto? Nueve quintos. ¿Cuánto? Más 9 quintos. Más 9 quintos. Bueno, ¿esto estará bien? Ya está. Listo. Bien, entonces, por ejemplo, a ver. ¿Cuánto sale? Según la... A ver, ¿cuánto sale f de 5? ¿Cuánto sale? F de 5. ¿Y cuánto sale L de 5? A ver. ¿Cuánto sale L de 5? Sale 4, 29 quintos, ¿verdad? El f de 5 sale 5,83. 5,83. 83. 0,9518 más o menos, ¿no? Así, ya. Y L de 5, 5,8. ¿cuánto sale L de 5? 5,8. 5,8. Ya está, ¿no? Entonces, usted puede ver que es una aproximación. ¿Ya? Así. Muy bien. Entonces, ¿cómo aplicamos estos problemas? ¿No? A ver, vamos a ver un ejemplo aquí.
A ver, jóvenes, ¿cómo podrían hacer eso? Profe, ¿el leador que ha puesto es 1 centímetro o 1 metro? 1 centímetro. Está bien.
80 centímetros cuadrados. Sí, profe, está bien. ¿Y en metros cómo sería? En metros Cero- cuadrados. 0.8. 0.8. Muy bien. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿así le salió a todos o es necesario que lo resuelva? A ver. Está bien, profe. A ver. Tenemos un terreno. Aquí X. Esto es X. Entonces el área es X al cuadrado. Es un terreno cuadrado. Entonces, cuando X es 40, entonces el área sale 1600 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Ahora, como el área es X al cuadrado, entonces el diferencial de área es 2X por la variación de X, ¿verdad? Así. Entonces, el error sería igual a la variación del área, ¿no es cierto? Ese sería el error. Pero la variación del área es aproximadamente igual al diferencial de área. ¿Sí? Porque la variación de X es ¿cuánto? 0,01 metro. Es pequeño eso, ¿verdad? Y el diferencial de área es 2X variación de X. Entonces, para nuestro caso, para delta X igual a 0,01 y X igual a 40, entonces tenemos que el error es aproximadamente igual a 2 por 40 por 0,01. Y eso es 0,8. Bien, entonces, ¿qué vamos a decir? Que el área del terreno es 1600 metros cuadrados con un error de a lo más 0,8 metros cuadrados. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profe. Ya está. Ahora, ustedes saben lo que es error porcentual y error relativo porcentual, ¿verdad? ¿Saben eso? Sí, Sí, profe. profe, en física hemos llevado. Ah, ya, muy bien. Entonces veamos ahora. Veamos. Entonces, al medir el radio de una esfera, se cometió un error de aproximadamente 2%. Así. Use diferenciales para estimar, o sea, aproximar el error que se comete en el cálculo del volumen, en el cálculo del volumen de la esfera. A ver, jóvenes, ¿cuánto sale eso? A ver, hagan ustedes eso de ahí. ¿Cuánto sale?
Profe, me sale el 6%. A ver, su compañero sacó 6%. Eso, ¿qué dice el resto? ¿Sale 6%, jóvenes? Jóvenes, ¿sale 6%? ¿Y cuál sería el error que se comete en el cálculo del área superficial de la esfera? ¿Cuánto sería el error que se comete en el cálculo del área superficial? ¿Cuándo sale con el área superficial? Jóvenes, ¿cuánto sale con el área superficial? Me salió 4%, profe. Así es, sale 4%, ¿no? En el volumen sale 6% y en el Ah, área superficial ¿estaba bien sale, lo que había dicho, el 6%, profesor? sí, sí, sale 6%. Y en el área superficial sale 4%. Muy bien, jóvenes, entonces aquí nos vamos a quedar. Ya, así. Bueno, entonces voy a grabar esta clase. Estamos semana 10, ¿no? Sí, profesor. Ya. Profe, mencionó que el sábado iba a haber clases, ¿no? Sí, sí, el sábado hacemos clases jóvenes. Jóvenes, puede ser de 7 a 9. En la mañana, profe. ¿De la mañana o de la noche, profe? O en la mañana, pues. O es muy temprano para ustedes. Por mí normal, depende de mis compañeros. Normal, normal. Ya, de Ya, 7 a 9 entonces. de 7 a 9, pues. Ya, de 7 a 9 de la mañana, el sábado, ¿ya? Entramos a la sesión del miércoles. ¿Ya? Ya, jóvenes, el sábado de 7 a 9. ¿Ya? Entonces ahí entramos y hacemos una clase. Hay varios teoremas que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces el sábado a las 7 de la mañana. Ya, profe. ¿Ya? Ok, hasta luego.
Yo creo que Chao. cuídense. Gracias, profe. Hasta luego.